al 9 de octubre. Un gusto poderle informar al lado de Julio Talamonti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches, Sandy. El gusto es mío de estar compartiendo contigo y de estar compartiendo con usted allá en casita. Somos a la medida acá en TN23 y estamos listos para una noche más del análisis de la noticia. Así es, vamos a tener temas desde Torre de Tribunales. Usted conocerá ya de qué vamos a hablar. La sentencia que se emitió en horas de la madrugada y que desde ayer le estábamos dando algunos detalles. Pero mientras conozcamos qué otras noticias daremos a conocer en nuestros titulares. Bienvenidos. Baldetti sentenciada. El tribunal encontró que la ex vicepresidenta es culpable en el caso Lago de Amatitlán, pero el juicio aún dista de acabar. Le explicamos qué pasará ahora. Abandono de niños por necesidad o maldad. Cifras muestran un alto número de casos, la mayoría en el departamento de Guatemala. Exploraremos las causas de este flagelo. Sanciones más drásticas reducirían accidentes. Analizamos por qué en el país muchas personas no cumplen con la ley de tránsito y las medidas que se pueden tomar. Aseguran que hubo sobrevaloración. Comisión del Congreso afirma que denunciará la compra por 35 millones de quetzales del edificio del Ministerio Público. SAT no alcanzó la meta de recaudación en septiembre. Autoridades de la entidad culparon a un problema técnico y aseguraron confiar en la recuperación fiscal. Renuncia Nikki Haley. La salida de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas se convierte en el cambio más reciente de la caótica administración de Trump. Noticia de la jornada: la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, fue sentenciada a 15 años con 6 meses por el caso Lago de Amatitlán, luego que ofrecieron una fórmula para rescatar el lago. Y bueno, el Estado desembolsó, recuerde usted, 137.8 millones de quetzales. Conozca el resultado y todos los detalles de esta sentencia. Los jueces del Tribunal C de mayor riesgo resolvieron de finalizar la situación legal de las personas implicadas en el caso penal Lago de Amatitlán, donde la Fiscalía acusó a 13 personas de haber defraudado al Estado guatemalteco por 137 millones de quetzales. De esa cuenta se le impone 15 años de prisión a la ex vicemandataria de la República, Roxana Baldetti, considerando que fue ella una de las personas que lideró esta estructura criminal. Ingrid Roxana Baldetti Elías es responsable como autora del delito de asociación ilícita en agravio de la sociedad. Por tal delito se le impone la pena de 6 años de prisión que, aumentados en una tercera parte, suman 8 años por lo considerado. Ingrid Roxana Baldetti Elías, Pablo Roberto González Barrios, Juan Eddie Estuardo Díaz Sandoval, Lisbeth María Alonso Azurria de Constanza, Sandra Ninet García España, son responsables como autores del delito de fraude en agravio de la administración pública. Por tal delito se les impone 5 años de prisión inconmutables. Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C deliberaron a puerta cerrada 17 horas para decidir si los 13 señalados por la Fiscalía eran inocentes o culpables de los delitos de asociación ilícita y fraude. Durante la lectura de sentencia, la exfuncionaria leyó un libro titulado Días de Gloria. Al finalizar la audiencia no quiso hablar sobre la decisión del tribunal, que pasará 15 años de su vida presa por estafar al Estado guatemalteco. ¿Qué opina de la sentencia? Licenciada Baldetti. Licenciada Baldetti. Edwin Alamilla, defensor de la ex vicemandataria, se limitó a decir que respetan la decisión de los jueces. Por favor, no pueden estar en esa área, disculpe. Respetamos el criterio de los jueces, no lo compartimos. Este proceso apenas empieza, hay recursos que podemos plantear
y ya sean otras judicaturas las que conozcan. Las pruebas que presentó el Ministerio Público fueron insuficientes para condenar a los 13 acusados. Los juzgadores resolvieron declarar inocentes a Sergio Marroquín, Rubén Torres y Marilyn Anabela Sosa. En realidad, un poco de justicia de este sistema tan dañado, un respeto a las garantías de mi patrocinada Marilyn Anabela Sosa Zurdia, que en realidad demostramos dentro del diligenciamiento de la prueba en todo el debate que ella no tenía nada que ver dentro de los supuestos que le acusaba el Ministerio Público. Esta sería la primera condena que se le impone a Roxana Valdetti en el sistema de justicia. Queda pendiente que resuelva su situación legal en el caso La Línea, cooptación del Estado, negocios del RIC y una situación de extradición que tiene hacia Estados Unidos. Bien lo indicaba el abogado Alamía, estarán impugnando esta decisión judicial porque no la comparten y de esa cuenta estarán presentando el recurso legal correspondiente. Con imágenes de Marlon Hidalgo, un reporte de Hugo Morales. Bueno, algo importante es el hecho histórico de haber ya dictado una sentencia en contra de una funcionaria tan alta, ¿verdad? Nunca había pasado en la historia guatemalteca. Pero hay que entender que la sentencia en este momento no es una sentencia firme, es sentencia de primera instancia. Y eso significa que las personas que salieron condenadas en este fallo cuentan a partir de hoy con 10 días hábiles para presentar el recurso de apelación especial. Este recurso será conocido por una sala de la Corte de Apelaciones como tribunal superior al de primera instancia. Pueden haber en ese momento dos resultados. Uno, que confirmen la sentencia que ya otorgó este tribunal de primera instancia y la situación no cambia, o en todo caso que la anulen porque vean algún vicio, alguna duda y que ordenen el reenvío. El reenvío significa como retrotraerse a la audiencia de apertura a juicio, porque el reenvío es volver a repetir toda la tercera etapa del proceso penal, que es el juicio oral y público. Sea como sea, en este momento, este caso, aunque en esta apelación especial vuelvan a salir condenados, todavía viene otro recurso que es el de casación. Está para largo. Definitivamente, hay muchas medidas, hay muchos recursos que pueden iniciar. Así es. Pero mira, antes de iniciar con nuestro análisis, Julio, yo quiero reconocer algo y agradecer también el trabajo de nuestro periodista Hugo Morales y también el camarógrafo Marlon Hidalgo, que pasaron ahí pues pendientes de toda esta audiencia, así que queremos reconocer también el trabajo. Hablando un poco Hablando un poco acerca entonces de estos recursos que se vienen, ¿qué tanto podría atrasar y qué tanto podrían también revocar esta sentencia? A ver, aquí esta es una situación bastante importante. Primero, estoy seguro que los van a presentar porque es un derecho que tienen. Claro. Si no presentan la apelación... Ya lo anunciaron incluso. Ya lo anunciaron, tienes toda la razón. Si no presentan la apelación especial, pues estarían aceptando y simple y sencillamente ya este fallo después de los 10 días ya quedaría firme como tal, solo para ejecutoriarse. Ahora, estos recursos, si nos vamos al tiempo, Sandy, en la media guatemalteca, una apelación especial se está resolviendo entre 5 y 6 meses si va rápido y si se puede diligenciar de manera pronta. Pero es que recordemos que son muchas personas, puede ser que esto se atrase más. Y si aún así todavía ahí salen derrotados, si se van a una casación, normalmente la casación de una persona dura en promedio 1 año más. Entonces estaríamos hablando de que todavía le faltaría este proceso únicamente entre 1 año y medio y 2 años nuevamente. Fíjate, Sandy, es una cosa larga. Para aclarar ciertos términos, la casación, si nos pudieras explicar un poco y cómo marcaría dentro de este caso. Qué buena pregunta, claro que sí. Entonces ya dijimos que el tribunal de primera instancia es el que acaba de condenar. Van a pasar a la segunda instancia, que es la sala de la Corte de Apelaciones, y el último de los recursos se llama el recurso de casación. Se interpone este recurso y entonces ya son los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes conocen. Ellos dictaminan a ver qué es lo que pasó y es el último de los recursos. Eventualmente ya puedes hacer otra cuestión, algunos recursos menores, llamémoslos así, dentro de la Corte de Constitucionalidad por aquello de que haya habido algún irrespeto a garantías procesales, que son garantías de derechos humanos, o alguna decisión que no esté basada en ley y sea inconstitucional. Pero eso es realmente muy extraño. Ahora un recurso de revisión no creo que pasara. Julio, la gente preguntaba durante esta jornada qué pasará con el dinero que se gastó al final por este contrato
La mejor de las preguntas que acabas de hacer, que todas son muy buenas, es esta. Claro, y eso es muy cierto, porque aquí está la condena, que para muchos, ojo, también es una condena ejemplar y la han aplaudido. Otros, porque las opiniones están divididas, consideran que es una condena todavía muy corta para 3 delitos, pero al final de cuentas, sea corta o sea larga, lo que sucede es que ¿y el dinero qué? Porque de todos esos millones, al final de cuentas, se logró determinar que por lo menos entre 20 y 22 son los que desaparecieron y sustrajeron. ¿Qué va a pasar? Bueno, el tribunal anunció para este próximo día viernes la audiencia de reparación digna. En esa audiencia de reparación digna, a quienes salieron condenados, entonces se les va a dar la parte proporcional que deben de pagar. ¿Por qué? Porque toda sentencia penal tiene 2 partes, la condena propia de privación de libertad, que es lo que escuchamos esta madrugada, y luego la de reparación digna, que es monetaria. ¿Cómo se van a devolver o reintegrar esos millones que son de todos los guatemaltecos? Hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Roxana Valdetti, varios bienes inmuebles se le han expropiado. ¿Correcto? En este caso, ¿todavía cabe la posibilidad entonces que se vea la manera de ver qué otras propiedades o qué otros bienes inmuebles entonces se le pueden retirar para tratar de compensar? ¿O cómo marcharía? Porque también podrían alegar que no tienen recursos. Aquí la situación es bien sui generis, fíjate, Sandy, porque ya se le han extinguido varios bienes a Roxana Valdetti y puede ser que los bienes que estén a su nombre ya no queden más. Entonces puede en algún determinado momento declarar, mire, yo ya no tengo nada más que se me extinga. Entonces, en el momento de la reparación digna, si estas sentencias se confirman en todas las instancias, cuando se cumpla la condena material propiamente dicha de privación de libertad, pueden pasar 2 escenarios. Que cumplas la condena de privación de libertad, pero que no puedas salir porque no has pagado el dinero, la reparación. Entonces ahí se puede solicitar ante el juez, que en este caso es de ejecución, una especie de perdón judicial por esa plata, que a veces lo otorgan, a veces no, o si no lo conmuta por días de cárcel. La razón normalmente de 100 quetzales por día, para completar hasta un máximo que van a ser de 50 años penitenciarios, porque recordemos que aquí no existe la cadena perpetua. Hay otra información, pero ya la dimos, solo es importante tal vez que nuestros televidentes la puedan tener ahí en pantalla sobre lo que hablamos hace unos momentos para recalcar en esto. La última instancia a la que pueden ellos acudir ahora como condenados, llamada casación, que conocería la Corte Suprema de Justicia, recordemos que la condena que se dio el día de ayer de 15 años con 6 meses son años penitenciarios. ¿A qué me refiero con eso, Sandy? Que son años que tienen 9 meses. A eso es lo que hay que entender. Quiere decir, además con el régimen progresivo, que por cada día que yo demuestro que trabajé o estudié en la cárcel se me quitan 2 días de la condena. Entonces esos 15 años y 6 meses se vuelven entre 7,5 y 8 años. Este caso, para concluir prácticamente, Sandy, aún, como ya lo dijimos hace unos minutos, tiene un larguísimo camino por recorrer. Vamos a ver entonces qué pasa y por supuesto le damos seguimiento a la audiencia del viernes para ver cuál es la reparación que deciden los jueces en este caso. Así que con esta información concluimos el tema, pero hay otras noticias que darle a conocer después de la pausa. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Ahora abordemos una problemática que está preocupando a nuestro país: el abandono de recién nacidos. Esta situación continúa y es por ello que de enero a la fecha la PGN ha registrado incluso un alza de casos. Conozca cuántos se han registrado y algunos de estos para ejemplificarle así la situación que se está viviendo. El caso de un menor en San Pedro Ayapuc.
La cifra oficial de abandonos alcanza los 94 casos. La mayoría corresponde a Guatemala, municipios aledaños y el área de las Verapaces. Actualmente se han reportado 94 casos de niños abandonados. Se ha procedido a realizar el rescate y posterior a ese, pues, presentarlos ante las autoridades competentes para su resguardo y protección. Nosotros recomendamos de que si existe alguna persona que no desee responsabilizarse de su bebé, que acuda a las autoridades competentes a efecto de que ellos puedan ser orientados en relación a si desean tener al bebé o no, y que sea a través de estas instancias de que se pueda decidir un mejor futuro para estos niños y niñas. Pero, ¿qué pasa con los menores que son rescatados? Al momento de que Procuraduría General de la Nación tiene conocimiento de un abandono, se procede a realizar una constatación. Si esta constatación es afirmativa, se procede a realizar las diligencias correspondientes en cuanto a establecer cómo se encuentra de salud del niño. Si está en condiciones no saludables, pues se presenta inmediatamente ante un centro asistencial. En otras oportunidades, cuando ellos ya han sido egresados, pues se presentan inmediatamente ante los juzgados competentes de niñez y adolescencia, a efecto de solicitar un proceso de medidas de protección y que ellos sean resguardados ya sea en una familia sustituta o en un hogar de protección y abrigo. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que un menor pueda encontrar un nuevo hogar o bien sea enviado a algún familiar? Bueno, nosotros realizamos la investigación con el objeto de poder ubicar el origen del niño, establecer cuáles fueron las condiciones en las cuales él fue abandonado, si hay un recurso familiar idóneo o no. Si no existiera este recurso, nosotros ya presentamos la investigación y se determina por parte de las autoridades si el niño se puede beneficiar con una declaratoria de adoptabilidad. En estos casos, los bebés son trasladados a la Procuraduría General de la Nación y esta, a su vez, los traslada a un centro asistencial, primero para establecer el estado de salud de los infantes. Luego se presenta una denuncia correspondiente ante el Ministerio Público a efecto de deducir las responsabilidades a quien corresponda. El menor, ante todo momento, es representado ante los juzgados de la niñez por la PGN para solicitar el estatus de abrigo temporal, y ahí es donde comienza la tragedia, porque es llevado a uno de estos hogares, ya sea privado en el mejor de los casos o público, que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. Recordemos que la Secretaría de Bienestar Social tiene 3 subsecretarías, una que está encargada de los menores maltratados pero que tienen alguna discapacidad, otra de los menores abandonados, como el caso de estos niños, y la otra de los menores en conflicto con la ley penal. Lo dramático, Sandy, es que llevamos, 9 meses y 9 días y 94 infantes, como el que vimos en pantalla, han sido abandonados este año. Es trágica esta situación porque, mira, al final los padres no se ponen a pensar que cuando abandonan a estos pequeños a tan corta edad, ¿sí?, se exponen a diferentes situaciones. Por ejemplo, en el caso que se daba hace un tiempo donde un perro pues se había prácticamente devorado, sí, a un bebé que estaba abandonado, esta situación, el frío que se está registrando en estos días, que también puede afectar, por supuesto, entonces los exponen a la muerte. Prácticamente los están exponiendo a la muerte y en el mejor de los casos a que sean encontrados, como en esta ocasión, pero lamentablemente también el panorama posterior y de estos infantes no es muy bueno, porque ya sea en un hogar privado o de los que le pertenecen al Estado, ya este niño apenas empezando su vida y no va a tener lo que es una familia. Luego, si logra afortunadamente ser uno de aquellos niños que ya sean adoptados, pues la cosa puede cambiar, pero de lo contrario no, y esto es lo que se vuelve dramático. Entonces, decíamos en el título, Sandy, necesidad o maldad. Te doy mi opinión. Tu punto de vista, por favor. Gracias, por favor. Creo que el tema de la necesidad es una justificación perversa que utilizan las personas y en mi criterio es una maldad de maldades. ¿Por qué? Porque ya sea porque lo haces despiadadamente dejando a la intemperie, al abandono y quizá a su suerte y a la muerte a estos menores tan pequeños, o por el hecho de que no supiste prever de que tus acciones iban a resultar con esta situación de que nace un niño y te quitas y te desligas de esta responsabilidad. Para mí es pura maldad. Hablando con madres, sí, ellas pues hablan un poco acerca de ese vínculo que se va formando en el embarazo y obviamente la emoción de quererlo conocer, y aparte de ello pues todos esos sentimientos que se van conectando. Así es, no Andy. me imagino cómo es posible que se tenga esa decisión
y que se tome precisamente esa decisión de dejar abandonado un bebé que se llevó por tanto tiempo, tantos meses, y al final dejarlo a la intemperie. Y otra de las situaciones, a veces dicen, bueno, a lo mejor fue producto de una violación. He visto casos y hemos dado aquí a conocer casos, por ejemplo, recientemente se dio uno en el interior del país donde una chica fue violada y tuvo a gemelos y ella decidió hacerse cargo de sus hijos. Porque no tienen la culpa de los menores. Exactamente, entonces, ¿cómo es posible que no todos tengan ese tipo de pensamiento y de sentimientos, Julio? Tienes tú toda la razón, fuera de esa falta de educación, de cultura, principios, pero es una cuestión inclusive de ser bien deshumanizados, porque yo lo entiendo a veces de los hombres que suelen ser bastante irresponsables en muchos casos, pero el vínculo que tú mencionaste de la madre, uno no lo comprende. Hagamos por favor una pausa en este momento para poder ver otra información en pantalla, a efecto de que quienes nos están viendo en casa puedan tener estos elementos más para el análisis. Varias causas son las que pueden estar detrás de este tipo de abandonos, pero ninguna de ellas justifica el hecho. La paternidad irresponsable no es justificación, la falta de educación sexual es algo que tenemos que combatir, que tampoco justifica. La ausencia de apoyo a las mujeres se usa como excusa, pero como tú bien dices, aún aquella madre que pusiste ejemplo que a través de una violación decidió hacerse cargo no de uno, de gemelos. Oye, la situación económica, es normal que se culpe, que se responsabilice únicamente a las mujeres, pero también esto está mal, porque tanta culpa tiene la mujer como el papá, porque alguien tuvo que engendrarlo también, ¿no? Y los hombres, al final de cuentas, también terminan teniendo responsabilidad. Lo dramático en este caso, Sandy, es que cada vez y cada día estamos viendo que se está volviendo una práctica más común, algo que suena tan inhumano como esto, pero está pasando en Guatemala. ¿Será acaso, Julio, que también el tema de no tener una educación sexual adecuada puede afectar? Porque se han dado casos también en los cuales se ha indicado, la semana pasada, por ejemplo, un bebé fue abandonado en una fosa séptica y decían los vecinos, es que la madre dice que era un hijo que no deseado. Pero imagínate, entonces, muy jovencita, ahí está el problema y lo hablábamos la semana pasada, es decir, primero, aquellos embarazos en niñas y adolescentes que no deben de darse porque no están preparadas, lo dijimos, ni en lo físico, aunque pueden concebir, pero sobre todo en la parte mental, psicológica, y entonces son muy susceptibles a que esto pase. Pero también los otros problemas sociales que nos afectan de esa pobreza extrema en la que vive mucha gente, la falta de oportunidad de empleo, de educación, facilitan, no justifican, simplemente facilitan como catalizadores que se produzca este tipo de actuaciones que son absolutamente anormales en un ser que irradia tanto amor como es una madre, ¿no? Definitivamente. Y al final, entonces, tenemos una deuda pendiente con estos niños. Así es. Porque tanto a los padres le fallaron al momento de abandonarlos, como en cierta parte analicemos entonces los hogares donde estos niños pues están. Sabemos entonces la cantidad de menores que se encuentran al resguardo, las necesidades que se tienen también en estos centros. Entonces, al final, ¿qué tipo de esperanza les damos a estos niños? Eso es lo malo. ¿Qué tipo de esperanza y qué tipo de futuro? ¿Qué es lo que les va a deparar la vida? Muchas veces pueden encontrar muy buenas personas, tanto en los hogares privados de resguardo como en los públicos, pero eso jamás, por muy buenos que sean las personas que cuiden a los menores, va a ser lo mismo, a tener la figura paterna, a tener la figura materna y a tener el núcleo familiar. Entonces, ahí estamos como sociedad, estos niños ya empezaron mal, tienen todas las de perder de aquí en más. Definitivamente, y si analizamos el tema de adopciones, por ejemplo, para que desde pequeños ellos puedan tener esa figura materna, paterna, y en esta forma pues tener una familia que les pueda dar ese resguardo, ese amor, esa protección, también es un poco complicado poder acceder a esta situación. Es correcto. El Consejo Nacional de Adopciones ha tenido que poner ciertas normas muy estrictas, lo cual es bueno, porque en su momento, antes de que existiera este tan importante consejo, lo que pasaba es que Guatemala exportaba a través de unos negocios que también eran un poquito ilegales con el tema de adopciones ilegales a los niños. Ahora hay más control, pero ese control también hace que sea un poco más tardado el proceso y entonces hay luces y sombras, como decimos acá. Como sea, el problema, al final de cuentas, termina siendo un problema social, un problema de los más dramáticos en Guatemala y que habrá que ponerle un alto, porque si no cada día más serán estos niños abandonados por necesidad o maldad, vaya usted a saber. Hay que ser conscientes entonces, padres de familia, próximos padres de familia, sean conscientes y piensen muy bien, ¿a usted le gustaría que lo dejaran abandonado o que cuando estaba pequeño sus padres lo abandonaran? Excelente reflexión para terminar. Bueno, concluimos este tema, ahora vamos a conocer otras noticias nacionales.
Hablemos de temas políticos. Varios diputados distritales y miembros del movimiento reformador sostuvieron una reunión con Roberto Arzú, quien buscará la presidencia del país, según anunció el diputado Luis Hernández Asmitia. Bueno, el día de hoy tuvimos una de muchas reuniones que hemos tenido con el señor Arzú. Compartimos mucho de los valores que él hoy ha mostrado a lo largo de su carrera y mucho de cómo quiere construir el Guatemala. Las discusiones son serias y sí vislumbramos que podemos llevar al señor Arzú a la presidencia. ¿En este caso sería con movimiento reformador? No, nosotros vamos a ir como Podemos. Es un partido político que está pendiente de su acta. Movimiento Reformador hizo su Asamblea Nacional en el mes de agosto y solo estamos esperando por parte del Tribunal Supremo Electoral para que ya ratifique el acta de dicha asamblea. ¿El señor Arzú ya aceptó una eventual candidatura presidencial? Es, como le digo, es algo que hemos llevado a pláticas. Después tiene que ser la asamblea en la que ratifique su nominación. Él va a trabajar, como hemos dicho una y otra vez. La única forma de sacar adelante a Guatemala es si hacemos un equipo con gente que comparta principios y valores y que comparte el camino para sacar adelante a Guatemala. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa, pero los reportes siempre nos llegan y agradecemos a todas las personas que nos miran en la capital y en el interior. En este caso toca Retaluleu. Muchas gracias. Así es, con este saludo nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Somos a la medida. Esta pregunta se la lanzamos a usted para que también pueda analizar y de esta manera ser parte del análisis. Los accidentes de tránsito continúan. Es por ello que el INASIF registra un alza de exámenes forenses relacionados a los incidentes en carretera. Conozca detalles. INASIF resalta que un 50% de las personas involucradas en incidentes de tránsito dieron positivo por el uso de drogas y consumo de alcohol. Al hacer las autopsias es, por ejemplo, determinar si la persona va bajo efectos de alcohol o alguna droga de abuso. Drogas de abuso, ¿cuáles son? Y obviamente son prohibidas. La cocaína y la marihuana es la que más hemos determinado. Tristemente hemos descubierto, y no es nada más de descubrirlo, es hacer una sumatoria, que más del casi el 49-50% de personas que fallecen en Guatemala casi siempre tienen alcohol o alguna droga como cocaína o marihuana en sangre. Diariamente se realizan 7 necropsias a personas que fallecieron a causa de un accidente de tránsito. De hecho, el INASIF a la fecha hace 7 necropsias diarias en los primeros 8 meses en personas que están vinculadas a hechos de tránsito. Pero lo que mucha de la población guatemalteca ignora es que también hacemos casi 12 evaluaciones diarias, repito, 12 evaluaciones médicas diarias a personas que quedan amputadas o con severas discapacidades o que quedan severamente lesionadas y que esto le puede provocar una incapacidad para el trabajo o para su vida rutinaria de por vida, ya que no todas las personas fallecen, muchas quedan severamente comprometidas en su funcionamiento orgánico corporal, y eso es parte de la labor que hace el instituto, dado que los jueces al final necesitan determinar cuál es el nivel de responsabilidad del posible autor o coautor, si es un hecho de naturaleza que pueda vincularse con negligencia, imprudencia o impericia, y obviamente también derivar las responsabilidades. De enero a agosto, INASIF registró 2.831 evaluaciones clínicas. Aunque las causas de muerte son diversas, se ha establecido que se aplicaron a 792 peatones, 518 a pilotos y 231 a pasajeros, los cuales han resultado afectados por hechos de tránsito. ¿Qué tema más tremendo? El estricto cumplimiento del reglamento de tránsito es un paliativo para las infracciones y los incidentes viales. Hacer cumplir la ley requiere de algo más, de una coordinación muy fuerte y particular entre la Policía Nacional Civil y las policías municipales de tránsito de cada municipalidad que cuentan con ellos. Para mantener operativos que sean continuos, permanentes, estas acciones deberían de incrementarse, sobre todo en estas épocas en las cuales se acercan a veces asuetos, feriados,
la época navideña, la época de Semana Santa, épocas lluviosas, también deberían de existir sanciones bastante más drásticas. Por ejemplo, el hecho de ir quitando puntos en la licencia y cuando se llegan a cuestiones demasiado drásticas, de alguna forma también ya quitarles en definitiva la licencia a los conductores. Esto en todo caso podría ahí sí reducir esta situación, porque lamentablemente, Sandy, el abuso en el consumo de alcohol y el abuso en el consumo de las drogas, la irresponsabilidad, la impericia y la imprudencia están causando grandes tragedias en las carreteras y en las calles de nuestro país. Son combinaciones que detonan entonces la muerte en muchas ocasiones. Pero mira, iniciando desde un punto muy básico, por ejemplo, la educación vial. Bravo. Porque en ocasiones también hay gente que ni siquiera, no sé si no conoce o no se recuerda o nunca le enseñaron qué significa cada señal de tránsito, pero eso debería estar incluso dentro del currículum nacional. Es correcto, Sandy. Al final de cuentas, esto termina siendo no solo situación de información, sino que de educación. Tú diste en el punto. Todos, aunque no tengan vehículos, motos o lo que sea, deberíamos de conocer bien el reglamento y la ley de tránsito, porque hay cosas que los mismos peatones hacen imprudentemente y causan accidentes, como el hecho, por ejemplo, de que tengas una pasarela y que a pocos metros decidas no subirte a ella y atravesar la calle, o algunas otras situaciones de atravesar las calles por donde se te ocurra cuando hay pasos de cebra. Bueno, pasos de cebra que también deberían de ser respetados por los conductores, pero sí, por allí va, es parte de educación, parte de formación y por supuesto la parte de control que debe ser mucho más drástica. Definitivamente. Sandy. Mira, yo he escuchado algunos comentarios, por ejemplo, de connacionales que van a otros países como Estados Unidos y dicen, es que aquí no respetan la ley. Ay, si estuvieran en Estados Unidos les impusieran una multa bastante fuerte y uno sí o sí tiene que cumplir la ley. Entonces, en realidad creo que está un poco floja, ¿no? Totalmente, porque lo que has dicho es cierto. Antes de que en pantalla pongamos otra información, te vas a Estados Unidos o a Europa y los guatemaltecos se transforman. Allá respetan las leyes, allá se ponen el cinturón, respetan los límites de velocidad por una cuestión, porque ahí sí se aplica la ley de manera drástica y se sanciona. Ahora, hay otra información, Sandy, para continuar con este análisis que en pantalla van a ver nuestros amigos allá en casa. Habría que replantearse cuál es la función de Provial, porque Provial tiene una función muy importante, pero aunque ellos están para actuar de manera preventiva, tienen un hándicap, y el hándicap es que no tienen la capacidad legal de sancionar, y esto habría que cambiarlo. Debe existir además una mejor coordinación entre la Policía Nacional Civil, Provial, la Dirección General de Transporte y las PMTs, porque es un trabajo conjunto. Esto no es fácil. Muchos guatemaltecos, como tú bien decías, no solo no conocen, sino que aún no conociendo o conociendo, porque muchos sí lo conocen, la ley y el reglamento de tránsito, simple y sencillamente ante esta debilidad de control, lo que deciden es irrespetarlo. Influye para esto la falta de controles estrictos, permanentes y continuos, y además sorpresivos a toda hora, a las 24 horas del día, en cualquier lugar debería pasar esto. Pero mira, aparte de ello es de que la cantidad de operativos que se tienen entonces, de elementos para llevar a cabo estos operativos, son muy pocos, la verdad. Entonces no cubren la demanda. Y por ejemplo, se hablaba y las personas a veces se preguntan, ¿por qué a veces está un policía municipal de tránsito, ve alguna imprudencia y no sanciona? Es que correcto. un solo policía, ¿qué va a hacer? Ahí sí que, como tú dices, una golondrina no hace verano, y esto es muy difícil. Recordemos una cuestión, es decir, quien tiene la responsabilidad de controlar el tránsito a nivel nacional es la Policía Nacional Civil en su departamento de tránsito. Lo que pasa es que para tener más orden y mejor control, delegan esta función y esta responsabilidad en aquellas municipalidades que se comprometieron a llenar ciertos requisitos donde funcionan las policías municipales de tránsito. Pero aquí hay otro gran hándicap. Déjame decirte que aquí en Guatemala hay únicamente 3 academias superiores de policías municipales de tránsito, ¿verdad? Santa Catarina Pinula, Misco y la de Ciudad de Guatemala. Quiere decir que en el interior no existe esta formación para PMTs. Definitivamente. Para concluir entonces con este tema, hablemos acerca también de los controles que se deberían de tener, por ejemplo, al momento de otorgar una licencia de conducir. Para mí que debería existir un tiempo de prueba, Julio, porque a veces se hace el mal chiste de compraste la licencia o la encontraste en una cajita de cereal. Y ha pasado. Exactamente. Ha pasado. Debería de ser cierto, y con eso vamos a concluir, tener unos 2, 3 meses o un año para tener ese periodo de prueba, y si hay sanciones muy drásticas, pues poder sancionarte, quitarte temporalmente la licencia, volver a examinarte o hacer algo. Porque la simple multa parece que no es lo suficiente, porque la gente la paga y sigue ahí irresponsablemente.
Bueno, es momento de concluir con este tema, pero Así es. también de pasar a otras noticias. A pesar de haber superado la meta de recaudación de agosto, las autoridades de SAT indican que septiembre será lo contrario debido a un problema técnico. Ellos esperan un cambio en los próximos meses con los ingresos que se tengan en el fisco. Este mes el que tenemos reto principal fue el de distribución de petróleo, y esto es por un tema técnico principalmente, porque como fue planificado en función de la meta del año realmente planificado el 2016 para 2017, en ese momento el septiembre tenía un fin de semana más. Ese fin de semana más impacta directamente en un pago específico. Ese pago es el que está principalmente afectando la recaudación de septiembre. Eso nos permite proyectar que en octubre nos recuperamos perfectamente con esos datos. Por eso estamos haciendo los cierres específicos, pero tal vez el mensaje importante, que la recaudación va bien. Vamos sobre la meta anual con un margen aceptable, y pues esperamos que la proyección del año y el cumplimiento del año siga así como está hasta hoy. Para este año, la SAT espera alcanzar más de 58.000 millones de quetzales en concepto de recaudación tributaria. Apuesta a la mejora de los ingresos derivados del incremento del precio del petróleo y el aumento en el tipo de cambio. Hay más información que vamos a presentarles a ustedes, pero Sandy. Ahora nos vamos a una pausa, regresamos enseguida.